y finalmente se origina un incremento del tono en el píloro para que pasen el bolo alimenticio a esas zonas. En el delgado básicamente originan un incremento muy notorio o una reducción muy notoria de la contracción peristáltica propulsiva. Quiere decir, disminuyen la onda expansiva que sale por el intestino y que permite llevar todo el contenido alimenticio hacia la válvula ileocecal, donde también incrementa el tono, afectando básicamente el duodeno y ligeramente disminuye la secreción pancreática y biliar. Por tanto, como efecto neto tenemos de que hay constipación y estreñimiento. La que sigue, por favor. Igual en el grueso tenemos que los efectos son similares. El tono en el esfínter anal, ¿de acuerdo? Y en el esfínter que tenemos en la zona que es compuesto es generalmente disminución del mismo, con lo que podríamos mantener este paciente en un estado digestivo alterado. Las acciones sobre el tubo digestivo delgado son básicamente la activación y el bloqueo de lo que son los plexos nerviosos mientéricos, que son, ¿cuáles son estos plexos? El plexo mientérico de Auerbach y de Meissner. ¿Qué inervación tienen esos plexos? ¿Recuerdan? ¿Qué inervación tienen estos plexos? La que sigue. Inervación básicamente parasimpática, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a resumir la parte de efectos. Efectos respiratorios tiene, dependiendo de la vía de administración y la dosis, vía, dosis y velocidad de infusión. Efectos oral no tiene. Efectos cardiovasculares normalmente no tienen, son poco apreciables. Algo de radical sería suficiente. Una hipotensión muy poco significativa en algunos pacientes, prácticamente inexistente, ¿de acuerdo? Sistema endocrino tiene efectos, sí, origina hiposecreción de todo lo que es el árbol hipófisis hipotálamo. ¿Qué más? En el tubo digestivo origina aumento de la secreción de ácido y disminución de la propulsión del bolo alimenticio, igual en el delgado, igual en el colon. En el tracto biliar, ¿qué origina los opioides como la morfina? Aumento de la presión en el tracto biliar y sobre todo aumento del tono del esfínter de Oddi. El efecto neto también es disminuir secreciones pancreáticas biliares y disminuir la secreción de lo que es la secretina y la somatostatina, que son las que bloquean la actividad de las células parietales. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Ahí tienen que la constitución de los opioides es básicamente la misma, es igual. Inclusive la naloxona tiene el mismo núcleo. Finalmente, la naloxona tiene una actividad cero en los receptores y por competición es que los desplaza para que se extinga la acción farmacológica de los opioides sobre ellos. La que sigue, por favor. La mayoría de ellos van muy bien por vía oral, ¿de acuerdo? Se absorben bien, la velocidad es lenta, pero van bastante bien. Se absorben también por vía de la mucosa nasal y también por los pulmones. Sin embargo, las vías más empleadas en emergencia son la intramuscular y la endovenosa. Y la subcutánea que comentó su compañero. La que sigue, por favor. Estas características de la morfina en cuanto a su distribución y metabolismo, impide que se acumulen en los tejidos, ¿de acuerdo? Su volumen de distribución es básicamente pequeño, rápidamente se concentra, luego se va a eliminar, de manera que no quedan restos de morfina luego de una dosis única. En la metabolización es hepática. ¿Cómo se llaman los derivados? Se llama morfina 3-glucuronido y 6-glucuronido. La 3 tiene un potencial bastante más alto que la morfina para analgesia, ¿de acuerdo? De manera que en cierto modo es un profármaco. La que sigue, por favor. La excreción de la morfina se da por vía renal. Hay una parte pequeña que va por la vía hepática, ¿ok? Miren que el 90% de la dosis se evalúa más o menos hasta en 48 horas. Y el principal mecanismo es la filtración glomerular, contrario a lo que hacen otros fármacos, que es la secreción tubular, ¿no es cierto? La duración de la acción. ¿Cuánto dura la morfina normalmente? Por favor, a ver, ¿quién sabe cuánto dura la morfina por vía endovenosa? Si colocamos dosis única o damos una tableta de morfina normal.
¿Cuánto tiempo dura más o menos su actividad? Depende de qué, de la vía de administración, ¿no es cierto? Si la colocamos viendo venosa, la actividad empieza en 3 o 4, entonces es algo rápido. Por vía peridural o raquídea también es rápido. La duración es el problema. Si es más lento el comienzo, la duración es mayor. Vía subcutánea dura hasta 8 horas. Bien, lo venosa dura hasta 6 horas. ¿De acuerdo? Por vía oral puede que el efecto, dependiendo del preparado, puede que también sea mayor de 12 horas. Entonces, hay que saber finalmente cuáles son estas características para que la duración sea la determinada. Aquí tiene la duración de la dosis farmacológica por vía endovenosa, son básicamente 4 a 5 horas, coincidiendo con este comentario. Las vías son importantes para el efecto rápido y también para el efecto respiratorio. Únicamente la vía no se puede decir de que tiene un efecto claramente respiratorio. La que sigue, por favor. Ahí tienen metadona. ¿Para qué fue creada la metadona? A ver, ¿alguien ha leído sobre esto? La metadona fue creada para ¿qué cosa? ¿Para tratar qué cosa? ¿La adicción a dónde? Fue creada para... No. ¿A qué? Más precisamente, ¿a cuál de ellos? Ah, la heroína. Entonces, ¿qué pasó con la metadona que se creó básicamente para este detalle? Tiene propiedades iguales a la morfina, menos de presión respiratoria, es antitusígena, todo, pero con el tiempo y por sobre todo su vida media se fue quedando como un medicamento alternativo. Tiene metabolismo hepático, una vida media prolongada, y lo que no hacía la morfina podía acumularse en tejidos y originar distribución y acumulación, ¿de acuerdo? Que eran importantes sobre todo en el paciente obeso. La que sigue, por favor. Efectos colaterales, tenemos la analgesia, dependiendo de la vía de administración, la dosis oral por vía que teníamos por esta vía de 2.5 a 15 miligramos, la duración era similar a la morfina, aunque se planteaba de que la vida media que tenía, siendo superior, podía ser mayor en cuanto a duración. De repente llegaba hasta las 8 horas, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Ahí tienen la naloxona y la naltroxona. Repito, se emplean únicamente en casos de depresión respiratoria severa. ¿De acuerdo? En un paro respiratorio inminente debemos tener a la mano este fármaco. Pero recuerden, este fármaco revierte todos los efectos opioides, de manera que el paciente, si está recibiendo este fármaco por dolor, el dolor reaparece. Incluso puede que estimule tanto a la corteza que puede que también origine convulsiones, ¿de acuerdo? Por eso es que abajo está bien colocado. Serias complicaciones post-efecto. Hay que saber cuándo se indica, cuándo se emplea y sobre todo cuánto dura. Dura relativamente poco. ¿Ok? La que sigue, por favor. La pentazocina es un fármaco antiguo que básicamente no es un buen antagonista. Su abuso originaba dependencia física. Se podía extender el área de isquemia de un miocardio infartado. Tenía una potencia muy pequeña al lado de la morfina. El problema es de que venía en jarabes antitusígenos la pentazocina y habían fármacos como el sosegón y otros fármacos que tenían este derivado y se usaban también con fines adictivos, ¿no es cierto? Ha quedado un poco relegada por la meperidina, que es la que se emplea más rápidamente por vía endovenosa. La que sigue, por favor. Ahí tienen este fentanilo que, bueno, está ahora de moda. Recuerden que tiene un potencial hasta 100 veces mayor que la morfina. Tiene una vida media más corta, es por el hígado metabolizado. La dosis depende del tipo de dolor que tenga el paciente, la intensidad. Y sobre todo recordar que tiene una depresión respiratoria más corta que la morfina, en teoría. Lo malo que el fentanilo origina rigidez del tronco, rigidez de la caja torácica, lo cual origina también depresión respiratoria y a veces muerte de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se colocan una dosis de fentanilo a esos pacientes, tienen este riesgo. Sin embargo, con el tiempo, hacen cierto tipo de tolerancia al fármaco, de modo que hay gente que se muere por el uso de fentanilo, sí, pero son los menos, ¿eh?
son los menos, los que usan generalmente de manera crónica, pero sobre todo racional, entre comillas racional, se mantienen vivos todavía. La que sigue, por favor. Ahí tienen ustedes qué sucede cuando un paciente toma un opioide y está con signos de toxicidad. La pupila puntiforme está generalmente en estado de no respuesta o en estado de coma y la depresión respiratoria. ¿A qué síndrome se parece un poco este cuadro? A ver, si se acuerdan. A la intoxicación, ¿por qué? Más frecuente que la morfina. A la intoxicación por órganos fosforados, ¿no es cierto? Sobre todo por la miosis. Sin embargo, el paciente que tiene una intoxicación por morfina, este hipotérmico y generalmente hipotenso, y el paciente que está con una intoxicación por órganos fosforados, generalmente está sudoroso, diaforético e hipertérmico, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Ahí tienen los efectos colaterales de la morfina, como se ven, son varios: sedación, depresión respiratoria, antiespasmódico, lo que origina constipación y infección urinaria, origina miosis, bradicardia, náuseas y vómitos, sobre todo en las pacientes mujeres, hipotensión variable con la hidratación del paciente, caída de la libido, de la capacidad de concentración, de hormonas hipofisiarias, o sea, tiene efectos no solo la respiración, como se dan cuenta, también tiene un efecto más importante. La que sigue, por favor. Muy bien, y esa es la estrategia analgésica. Recuerden que para manejar un dolor crónico, sobre todo oncológico, no hay que empezar inmediatamente con opioides. Hay que empezar por AINES y usar de preferencia con analgésicos. Luego empezar en el segundo escalón, si no se controla, con opioides débiles. Y luego ir a los opioides fuertes. Y finalmente a los procedimientos invasivos, ¿de acuerdo? Ahí tienen una escala perfectamente coherente, ¿sí? Y según las vías, empezamos con la vía oral, con la vía parenteral, y si hace falta incrementar, será por la vía espinal. La que sigue, por favor. Recuerden estos efectos, ¿sí? No solo hay que usar, no solo hay que usar opioides para el dolor. Se puede usar fisioterapia, se pueden usar medios físicos, aquí está colocado. Se puede emplear fármacos que generen, por ejemplo, un efecto complementario con los opioides, como son los anticonvulsivantes y los antidepresivos, que finalmente se pueden asociar en el manejo del dolor. La que sigue, por favor. Ahí está cómo se hace la rotación, miren. Siempre usar un opioide de acción corta de inicio. Ahí tienen cuando tenemos las escalas análogas visuales como referencias para usar los opioides, ¿sí? Más abajo tenemos que cuando no sea urgente ese dolor, tratar de usar fármacos que no sean opioides, básicamente AINES, o en todo caso usar opioides a dosis muy bajas. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ahí tiene. La morfina, ¿a cuánto equivale? Doctor, le estoy colocando al paciente morfina subcutánea, pero le quiero rotar a la vía oral. ¿Qué hacemos? Recuerden que en la vía oral tenemos el paso hepático y otros factores que pueden originar que la biodisponibilidad se vea alterada. Entonces, ahí está la dosis, mire, morfina oral a subcutánea 2:1. Quiere decir, si tomaba por vía oral 30 miligramos, dale solo 15 miligramos vía subcutánea. Oral, endovenosa 3:1. ¿Cómo sería eso? Si toma morfina por vía oral 60 miligramos, con 20 miligramos de morfina endovenosa será suficiente. Esos son los intercambios que podemos hacer para que el paciente deje la vía oral. Y miren, con la oxicodona es básicamente lo mismo que arriba que lo que tenemos con la morfina, 2:1. Bien, entonces tenemos de que, la que sigue, por favor. Aquí tenemos al lado también los otros fármacos, muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor oncológico tipo neuropático? El solo usar opioides no va a mejorar nada, acuérdense de eso, por favor. Tenemos que, entre comillas, atacar también al nervio y se hace ese ataque básicamente con anticonvulsivantes, con neuromodulación y con antidepresivos. Como ustedes pueden ver acá, tenemos neuromodulación en el casillero que dice lidocaína con capsaicina, tenemos antidepresivos y tenemos el manejo de lo que son anticonvulsivantes.
Va muy bien el paciente, de hecho, cuando se da un manejo más integrado de este asunto. La que sigue, por favor. Ahí tienen ustedes las dosis, ¿sí? Se va a preguntar básicamente dosis de morfina, tramadol y codeína en el examen y sobre todo los efectos colaterales, ¿de acuerdo? Así que tomar en cuenta eso para cuando suban las preguntas, qué vía tiene más problemas, qué vía tiene menos problemas, cuáles son los efectos colaterales y sobre todo cuáles son las equivalencias para adoptar la vía oral a la vía endovenosa. La que sigue, por favor. Bueno, esto para comentar lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué pasaba, no? El manejo del dolor estaba linkeado con seguros, los seguros finalmente trataban de que el paciente se lleve bastante de lo que era satisfacción en el manejo de síntomas. El dolor es un síntoma capital. Allá es un derecho, acá también es un derecho que el paciente reciba buena analgesia. ¿Qué pasó? Se fue tergiversando esto. Los médicos fueron los que han originado este problema con una sobreindicación de opioides. ¿De acuerdo? Entonces en el 2015, pero tranquilamente se fue prolongando. Miren que aquí arriba, en la parte más superior, cualquier opioide dejaban justamente para que esto se siga manteniendo. Entonces la analgesia era buena, sin darse cuenta que estaban originando potencialmente futuros adictos. La que sigue, por favor. Miren la cantidad de opioides que recetaban los médicos y que recetaban o que daban los pacientes que habían recibido los opioides. El círculo celeste está todo lo que el médico ha indicado. ¿De acuerdo? Todo lo que el médico indicó. Al lado en plomo está todo aquello que los pacientes finalmente trataban de no compartir o negociar con los familiares. Eso es un 72% de todos los medicamentos. Quiere decir, ese problema lo originaron los pacientes y los doctores. Hay pacientes que fueron a pedir un exceso de opioides y por estos seguros que le pagan más al médico y se promovía mucho el uso de opioides en su momento, se generó que había cierta retroalimentación entre pacientes y médicos. ¿Ok? La que sigue, por favor. La que sigue es otra. Más. De todo el manejo integral del paciente oncológico, por favor, hay que ver todo, el aspecto psicosocial, el aspecto de comportamiento, el aspecto físico y el medicamentoso. En el medicamentoso tenemos varias alternativas para manejo de dolor. Doctor, yo no quiero usar mucho opioide, excelente, usa también analgésicos. Depende del tipo de dolor. Evaluemos el dolor y una vez evaluado el dolor tendremos las claves para ser manejado. No todo es morfina, ni hablar. No todos son opioides. Hay que combinarlo con, dijimos, fármacos que ayudan a estos, como los analgésicos. La que sigue, por favor. Excelente. Miren, ahí está. La analgesia multimodal que habíamos comentado en su momento es la que requiere mucha mayor atención por su menor costo y sobre todo menor posibilidad de originar efectos adictivos. Los estudios de todos los fármacos han demostrado que en el manejo crónico la mayoría de gente tiene una respuesta favorable combinando fármacos. La que sigue, por favor. Bien, chicos, examen el día 17. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? La clase que sigue también entra en el examen que le hace el doctor Carpio. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Conclusión, ¿pueden usar opioides en dolor crónico? Sí. Agudo también. ¿Cuál usar? De preferencia uno de poder intermedio, tramadol, codeína. Doctor, ¿quiere usar la vía oral? Puedes usar la morfina por vía oral, la morfina regular o la morfina de liberación prolongada. ¿De acuerdo? Vas a usar vía subcutánea, diluye el fármaco en 2 centímetros de cloruro de sodio y lo puedes colocar solo con lidocaína, ¿de acuerdo? La vía subcutánea demora más tiempo, tiene una actividad hasta de 8 horas, la oral tiene de 6 horas y la endovenosa por infusión única de 6 horas. Las de vía liberación prolongada tienen hasta 12 horas, la oxicodona tiene de 12 a 24 horas de duración y podemos hacer dosis equivalentes con la morfina para que se mantenga el efecto analgésico, ¿de acuerdo? Investiguen el dolor. Si tiene componente inflamatorio, ahí no actúa la morfina. Debe usar un antiinflamatorio no esteroideo. Si tiene un componente neuropático, la morfina actúa muy poco ahí. Deben ayudarlo con un anticonvulsivante. Recuerden esto para el examen, ¿de acuerdo?
Bien, chicos, muchas